Amigo mío, deténgase un momento y observe dónde se encuentra. No me refiero a las coordenadas geográficas de su cuerpo, sino al estado actual de su espíritu. Usted, como todo ser humano que ha pisado esta tierra, se halla hoy ante una encrucijada invisible pero determinante. A lo largo de mis años de investigación, entrevistando a más de 500 de los hombres y mujeres más exitosos de esta nación, descubrí una verdad que la mayoría prefiere ignorar: el fracaso no es una fatalidad externa, sino un hábito que se cultiva en el suelo de la comodidad. La mayoría de las personas no se rinden porque estén quebrantadas, ni porque sus recursos se hayan agotado, ni porque el destino se haya ensañado con ellas. Se rinden porque se han vuelto prisioneras de lo que yo llamo la hipnosis de la seguridad. Se detienen cuando aparece el cansancio. Se detienen cuando el aburrimiento nubla su visión. Se detienen, sobre todo, cuando el miedo a lo desconocido pesa más que el deseo de alcanzar la gloria. Pero aquí reside el secreto que los grandes capitanes de la industria comprendieron desde el principio: al éxito no le importa en absoluto cómo se siente usted hoy. El éxito es un juez frío y objetivo que solo responde a una señal, la de aquel que decide presentarse en el campo de batalla incluso cuando su mente grita que es hora de retroceder. Usted está en este momento ante dos caminos. Uno de ellos es ancho, está bien iluminado y es profundamente familiar. Es el camino que conduce de regreso a la seguridad, a lo que usted ya conoce, a la aceptación de una vida mediocre pero segura. En este camino encontrará a muchos compañeros. Está lleno de personas que le dirán que sea realista, que no se arriesgue, que se conforme con lo que tiene. Le dirán que el cielo es demasiado alto para alguien de su condición. Es la ruta de la inercia, y aunque es cómoda, es el lugar donde los sueños van a morir. El otro camino, sin embargo, es estrecho y asciende hacia lo desconocido. Es el sendero que lleva hacia sus sueños aún no realizados, hacia las metas que le quitan el sueño y hacia una versión de usted mismo que todavía no ha nacido. Es un camino sembrado de desafíos, de lecciones amargas y, en ocasiones, de un dolor que pondrá a prueba la estructura misma de su carácter. Pero es también el único sendero que conduce a la verdadera grandeza. He observado que cada persona que he admirado, desde Henry Ford hasta Thomas Edison, estuvo exactamente donde usted está ahora. Ellos no eran seres sobrehumanos, no carecían de miedo ni poseían una certeza absoluta. La diferencia radica en que estaban dispuestos. Estaban dispuestos a arriesgarse al ridículo, dispuestos a caminar en soledad y dispuestos a empujar hacia adelante cuando todo el mundo les decía que la puerta estaba cerrada. Piense en Abraham Lincoln. Su vida no fue una marcha triunfal, sino una sucesión de derrotas que habrían destruido a cualquier hombre común. Perdió negocios, perdió a seres queridos, perdió elecciones una y otra vez. Fue humillado y calumniado. Sin embargo, se negó a permitir que el mundo exterior definiera su valor interno. Él eligió, en cada una de sus encrucijadas, seguir caminando hacia adelante. Y esa elección solitaria no solo cambió su destino, sino que alteró el curso de toda una nación. Usted debe tomar esa misma decisión ahora mismo. Debe decidir que ninguna circunstancia externa, por sombría que parezca, tiene el poder de hacerle capitular. La transformación de su vida no comenzará cuando sus problemas desaparezcan. Comenzará en el instante en que usted decida que sus metas son más grandes que sus excusas. El crecimiento no vive en la seguridad. La fortaleza no se desarrolla en la calma. Usted se vuelve poderoso al inclinarse hacia la incomodidad, al abrazar el rechazo como si fuera un mentor y al levantarse con más determinación cada vez que la vida lo derriba. El dolor no es su enemigo, es su entrenador personal. Está aquí para romper lo que es débil en usted y forjar un acero que nada pueda quebrar. Decida hoy que ha terminado de jugar a ser pequeño. Decida que es digno de la abundancia, que sus sueños no son fantasías infantiles y que sus metas no son demasiado grandes para su capacidad. El mundo no necesita más personas que se escondan tras el velo de la prudencia. Necesita hombres y mujeres que se atrevan a ascender, que caminen a pesar del temblor en sus rodillas y que entiendan que este preciso momento, este aquí y este ahora, es el punto de partida de todo lo que está por venir.
Dé el primer paso. No espere a sentirse listo, porque la preparación perfecta es un mito de los indecisos. Dé el paso porque en la acción reside el poder, y porque al otro lado de su miedo se encuentra la vida que usted fue diseñado para vivir. Para avanzar con paso firme por el camino que ha elegido, usted debe poseer algo más que una simple intención. Debe tener una definición absoluta de su propósito. No puede permitirse moverse de manera vaga, esperando que la suerte le favorezca algún día, o pensando que tal vez las cosas mejoren. En la economía del éxito, la vaguedad es una deuda que se paga con el fracaso. Usted necesita una claridad profunda, una que no admita dudas ni vacilaciones. Su propósito debe ser el combustible que alimente cada una de sus acciones, la energía latente que le impulse cuando el resto del mundo se sienta pesado y cuando la inercia de la mediocridad intente frenar su avance. Cuando el mundo le grite que se detenga, es su propósito el que debe susurrarle al oído: sigue adelante. Sin un porqué poderoso, incluso el más pequeño de los obstáculos le parecerá una montaña infranqueable. Pero cuando su propósito arde con la intensidad de un deseo ardiente, usted podrá caminar a través del fuego y salir de él no solo ileso, sino fortalecido. El propósito tiene la capacidad mística de transformar el dolor en progreso. Le da un significado sagrado al sacrificio y convierte la lucha diaria en una herramienta de crecimiento personal. Sin un porqué inquebrantable, la jornada lo aplastará bajo su propio peso. Con él, esa misma jornada lo forjará como el acero en la fragua. Permítame recordarle la figura de Martin Luther King Jr. Él no marchó a través de ciudades enteras, no pronunció discursos que conmovieron los cimientos de una nación ni enfrentó el odio más visceral simplemente porque fuera un hombre valiente. Lo hizo porque sabía exactamente por qué estaba allí. Conocía su destino con una claridad que rozaba lo divino. Su sueño de igualdad no era un deseo pasajero ni una esperanza amable, era una misión de vida. Cada palabra que pronunció y cada paso que dio estaban guiados por una definición de propósito que no conocía el miedo. Esa claridad fue contagiosa, encendió un fuego en los corazones de millones de personas porque el propósito es, por naturaleza, magnético. Cuando un hombre camina con la convicción de saber hacia dónde se dirige, el mundo entero se aparta para dejarle paso. Usted tiene ese mismo poder latente en su interior, pero primero debe extraerlo del caos de sus pensamientos y definirlo. Debe preguntarse con honestidad brutal: ¿qué es aquello que realmente me apasiona? ¿Qué problema arde en mi corazón esperando ser resuelto por mis manos? ¿Qué legado deseo dejar tras de mí cuando mi tiempo en este plano físico haya concluido? ¿Qué impacto real quiero tener en este mundo? No se conforme con respuestas mediocres. No acepte metas que pertenecen a otros ni sueños que ha tomado prestados por presión social. Deje que las respuestas sean crudas, que sean reales. Una vez que encuentre esa verdad, no la deje flotando en la niebla de su mente. Debe escribirla. No solo una vez, ni solo como una nota mental. Póngala sobre el papel, colóquela en sus paredes, escríbala en su diario, llévela donde pueda verla constantemente. El acto de escribir su propósito es el primer paso para transmutar un pensamiento intangible en una realidad física. Lea esa declaración cuando el cansancio amenace con vencerle. Repítala como un mantra cuando el miedo intente paralizarle. Regrese a ella cada vez que la duda se filtre por las grietas de su resolución. El propósito no es una chispa que se enciende una sola vez y brilla por siempre. Es un fuego diario que usted tiene la responsabilidad de alimentar. Cuando el camino se torne difícil, será su propósito el que le recordará por qué comenzó esta travesía en primer lugar. Se convertirá en su brújula cuando se sienta perdido, en su ancla cuando las tormentas azoten su barca y en su armadura cuando el mundo intente herir su espíritu. Es fundamental que comprenda la distinción entre la motivación y el propósito. La motivación es a menudo un ruido externo, una emoción efervescente que se desvanece con la misma rapidez con la que llega. El propósito, en cambio, es silencioso, profundo y eterno. La motivación es el viento que puede empujarle por un momento,
Pero el propósito es el motor interno que funciona bajo cualquier condición climática. El propósito no se encuentra en la comodidad de la seguridad, se descubre en los momentos en que usted cuestiona todo lo que sabe, aún así, elige continuar. Hay grandeza dentro de usted, eso se lo aseguro. Pero esa grandeza no se revelará ante el mundo hasta que su propósito sea tan claro como la luz del sol al mediodía. Solo entonces sus pasos ganarán significado real. Solo entonces sus acciones diarias comenzarán a alinearse con lo que llamamos destino. El mundo no necesita más personas que simplemente existan, que fluyan con la corriente sin dirección alguna. Necesita personas que estén encendidas por un propósito definido, personas que sepan por qué se despiertan cada mañana, porque luchan sus batallas y porque se niegan rotundamente a rendirse. Un hombre sin un propósito definido es como un barco sin timón. Está a merced de cada ola y de cada viento que sople, destinado a terminar estrellado contra las rocas del fracaso. Pero el hombre que sabe lo que quiere y tiene un plan para obtenerlo, posee la llave maestra que abre todas las puertas. Este deseo ardiente debe ser algo más que una esperanza, debe ser una obsesión. Debe ser el pensamiento dominante en su mente durante el día y el último antes de dormir. Recuerde que la naturaleza misma conspira a favor de aquel que sabe a dónde va. Cuando usted se compromete de manera absoluta con un propósito definido, su mente subconsciente comienza a trabajar de formas que parecen milagrosas. Empezará a notar oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Atraerá a las personas adecuadas, los recursos necesarios y las ideas que requiere para materializar su visión. Pero nada de esto ocurrirá mientras su mente sea un campo de batalla de deseos contradictorios y metas a medio terminar. Por tanto, haga de este día el momento de su gran definición. Busque en su alma, encuentre su verdad, una vez que la tenga en sus manos, no la suelte jamás. Deje que su propósito sea la fuerza que le tire hacia adelante, paso a paso, día tras día, hasta que la vida que ha imaginado en la soledad de sus pensamientos se convierta en la vida que vive ante los ojos del mundo. No hay fuerza en la tierra, ni hombre ni circunstancia, que pueda detener permanentemente a una persona cuyo propósito está respaldado por un deseo ardiente de victoria. Usted es el arquitecto de su destino porque es el dueño de sus pensamientos. Defina su misión, alimente su fuego y prepárese para reclamar el lugar que le corresponde en la jerarquía del éxito. Amigo mío, hemos establecido que el deseo y el propósito son el punto de partida de todo logro. Pero un deseo, por ardiente que sea, no es más que un vapor etéreo si no se condensa en la realidad a través de la alquimia de un plan maestro. Aquí es donde la inmensa mayoría de los soñadores tropiezan y caen. Se embriagan con la belleza de su visión, pero se niegan a someterse a la severa disciplina de la planificación. Permítame decirle esto con la mayor claridad posible: un sueño sin objetivos concretos, sin metas estructuradas y sin plazos definidos, no es un propósito, es una simple ilusión que se desvanecerá rápidamente en el fondo de las distracciones cotidianas. Un sueño sin dirección es como un barco magnífico, construido con la mejor madera y las velas más fuertes, pero arrojado al océano sin un compás, sin un mapa y sin un timonel. Por muy imponente que sea la embarcación, estará a la deriva, perdida a merced de las corrientes, y eventualmente será olvidada o se hará añicos contra los arrecifes del fracaso. Pero cuando usted toma esa visión abstracta y la disecciona en objetivos claros y profesables, le está otorgando a su sueño una columna vertebral. Le está dando un esqueleto de acero sobre el cual puede desarrollarse la carne de la realidad física. Usted comienza a transformar la posibilidad en inevitabilidad. Los objetivos no son meros deseos escritos en un papel con la esperanza de que el universo los lea y le conceda un favor. De ninguna manera. Los objetivos son promesas solemnes que usted se hace a sí mismo. Son declaraciones absolutas de que usted no dejará su futuro al azar, de que se niega a sentarse en las gradas de la vida esperando que la suerte le lance una migaja. Cuando usted establece una meta clara, está declarando ante el mundo: me moveré, construiré, me levantaré.
Está trazando un puente sólido desde el reino invisible del pensamiento hacia el mundo tangible de la materia. La historia nos ha demostrado repetidas veces lo que se hace posible cuando una visión audaz se empareja con la precisión de un plano maestro. Considere la llegada del hombre a la luna. Ese monumental triunfo de la humanidad no se logró con un solo salto ciego hacia el vacío interestelar. Comenzó, ciertamente, con una visión audaz, pero fue traída a la realidad a través de pasos específicos, mensurables y rigurosamente planificados. Cada cálculo matemático, cada prueba de ingeniería, cada misión preliminar era un objetivo en sí mismo. Uno por uno, esos objetivos cumplidos formaron los cimientos de ese puente invisible desde la Tierra hasta la superficie lunar. Ese mismo poder matemático, metódico y creador vive dentro de usted en este preciso instante. Pero debe comenzar hoy. No mañana, no la próxima semana, no cuando las cosas se calmen o cuando las condiciones sean perfectas. Las condiciones perfectas son un mito, un espejismo diseñado por la mente perezosa para justificar la inacción y la mediocridad. Tome una hoja de papel ahora mismo. No guarde sus metas en la bóveda de su mente, porque la mente sin anclas es volátil y traicionera. Escríbalas. Plásmelas en papel, péguelas en su pared, llévelas en su diario personal. Hágalas reales, hágalas físicas, hágalas visibles a sus ojos todos los días. No se conforme con intenciones vagas como quiero tener éxito o quiero libertad financiera. La mente subconsciente no responde a la vaguedad, responde a órdenes precisas y a mandatos inquebrantables. Defina exactamente qué es lo que quiere, establezca la fecha exacta en la que lo obtendrá y detalle el precio exacto en esfuerzo y servicio que está dispuesto a dar a cambio de ello. Recuerde uno de mis principios fundamentales: el conocimiento, por sí solo, no es poder, es únicamente poder en potencia. Solo se convierte en poder real y transformador cuando se organiza en planes definidos de acción y se dirige de manera incansable hacia un objetivo específico. Su plan maestro es la organización de ese poder. Sus objetivos deben desafiarle. Deben ser lo suficientemente grandes como para obligarle a estirarse más allá de sus límites actuales, pero profundamente conectados con su propósito principal. Al tener claridad y dirección, usted dejará de reaccionar como una víctima de las circunstancias y comenzará a actuar con la intención de un creador. Usted se convierte en el jugador de ajedrez. Deja de ser el peón. El secreto del avance continuo reside en desglosar esa visión gigantesca en hitos manejables. Un hito es un punto de control, una victoria a corto plazo que lo mantiene enraizado y enfocado. La mente humana necesita alimento para mantener su entusiasmo, y no hay mejor alimento que la sensación palpable de progreso. Con cada pequeño hito que usted alcanza, algo mágico ocurre en su psicología. Usted construye una confianza inquebrantable en sí mismo. Comienza a comprender, a un nivel celular, que el progreso no es un accidente o una bendición del destino, sino un proceso exacto. Está ocurriendo paso a paso, decisión tras decisión, acción tras acción. Cada victoria menor importa. Celébrela internamente. Deje que esa pequeña conquista le recuerde que usted no está estancado, que se está moviendo, que se está convirtiendo en la persona capaz de sostener el éxito masivo. Así es como ocurre la verdadera transformación humana. No ocurre a través de saltos cuánticos llenos de caos, sino a través de la estructura del hábito. Cuando sus metas son claras, sus acciones se alinean automáticamente. Usted deja de vagar sin rumbo y empieza a edificar un imperio. Habrá días, se lo aseguro, en que el gran sueño parecerá terriblemente distante. Habrá mañanas en las que el peso del trabajo parecerá aplastante y la tentación de rendirse será una voz seductora en su oído. Es exactamente en esos momentos de oscuridad cuando sus objetivos estructurados lo salvarán. Ellos tirarán de usted hacia adelante. Le recordarán por qué comenzó este arduo viaje. Le darán tierra firme sobre la cual pararse cuando todo lo demás a su alrededor parezca un pantano de dudas. El éxito no se trata de poseer un talento perfecto, se trata de estar irrevocablemente comprometido con un plan. Se trata de presentarse en el campo de batalla de la vida día tras día,
paso tras paso, ajustando los métodos si es necesario, pero sin abandonar jamás la meta final, hasta que su realidad física sea un espejo exacto de su visión mental. Sueñe en grande, expanda su imaginación, pero ancle ese sueño cósmico en la acción diaria y meticulosa. Empiece hoy. Porque cuando un plan maestro guía su viaje, su sueño deja de ser una esperanza, se convierte en su destino. Existe un veneno silencioso que ha destruido más empresas, abortado más ideas brillantes y arruinado más vidas que el fracaso mismo. Hablo del miedo a la crítica. En su camino hacia la cumbre, inevitablemente llegará un momento en que las voces del mundo comenzarán a alzarse a su alrededor. Algunas susurrarán con supuesta precaución, otras gritarán con abierta incredulidad. El tono puede variar, disfrazándose a menudo de consejo amistoso o de preocupación sensata, pero la esencia sigue siendo exactamente la misma, la duda. Y con demasiada frecuencia, esta duda no nace de la malicia, sino de una de las fuerzas más paralizantes de la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido, a lo no probado, a lo no convencional. La inmensa mayoría de los hombres viven prisioneros en las celdas de sus propias limitaciones, de manera inconsciente, exigen que usted también ocupe una celda contigua. Cuando la multitud cuestiona su visión, cuando sus allegados le piden que abandone sus ambiciones y regrese al rebaño de la normalidad, debe comprender esta ley psicológica. El juicio de los demás rara vez es una evaluación precisa de su verdadero potencial. Es, por el contrario, un reflejo exacto de las limitaciones mentales de quienes emiten dicho juicio. Su visión está encadenada por los muros restrictivos de su propia experiencia pasada, mientras que la suya se extiende hacia el horizonte infinito de la imaginación y la voluntad. Si usted rinde sus sueños ante el altar de la incredulidad ajena, estará intercambiando una vida de infinitas posibilidades por la mezquina recompensa de la aceptación social. Estará vendiendo la grandeza que le pertenece por derecho a cambio de tranquilidad barata. La historia de la civilización es, en su esencia más pura, la crónica del triunfo individual sobre la crítica de las masas. Observe a los gigantes sobre cuyos hombros nos alzamos hoy. Galileo Galilei, el arquitecto de la ciencia moderna, se atrevió a desafiar los dogmas más sagrados y temidos de su época. Miró a través de un telescopio rudimentario y contempló un universo vasto que se negaba rotundamente a girar alrededor de la Tierra. Sus revelaciones amenazaron los cimientos mismos del conocimiento aceptado por las grandes autoridades. Por esta osadía, por el simple y puro acto de ver la realidad más allá de la ilusión colectiva, fue condenado, silenciado y marginado por hombres demasiado temerosos para enfrentar la inmensidad de la verdad. Y, sin embargo, su visión imperecedera resistió la prueba del tiempo. Siglos después, el nombre de Galileo resplandece en las páginas de la historia, mientras que los nombres de sus verdugos y críticos se han desintegrado en el polvo del olvido. Considere también a Albert Einstein, un intelecto singular que se enfrentó a una feroz y amarga resistencia. Sus ideas doblaron la estructura misma de la física y destrozaron los límites de la comprensión humana que habían gobernado el mundo científico de forma inamovible. Sus audaces teorías fueron ridiculizadas públicamente, atacadas sin piedad por la academia tradicional mucho antes de ser reverenciadas. Pero Einstein poseía un escudo mental impenetrable, no flaqueó. Confió en la claridad cristalina de su propio razonamiento con mucha más intensidad que en el ruido ensordecedor de sus detractores. Hoy en día, la humanidad entera no se inclina en respeto hacia quienes lo ridiculizaron, sino ante la brillantez indomable que reescribió las reglas del universo para siempre. De estas vidas extraordinarias extraemos una directriz irrefutable. Usted debe desarrollar, con la frialdad de un cirujano, la disciplina férrea para separar la crítica genuinamente constructiva del ruido destructivo. La primera es una piedra de afilar que perfecciona la hoja de su intelecto. La segunda es un óxido corrosivo que solo busca embotar su espíritu creador. De la bienvenida a la primera. Permita que el consejo de las mentes maestras, aquellos pocos que ya han recorrido con éxito el camino que usted transita, refine su plan,
fortalezca su determinación y le revele los puntos ciegos de su estrategia. Pero en cuanto a la segunda, el murmullo constante de las mentes pequeñas, los espíritus derrotados y los corazones cínicos, ignoréla por completo. Bórrela de su conciencia como quien aparta una telaraña en su camino. El único propósito de esa crítica es forzar su rendición para que ellos no tengan que sentirse incómodos ante su inminente elevación. Mantener un compromiso absoluto frente a la marea de la desaprobación pública es una de las demostraciones más altas y raras de coraje. Es sumamente fácil mantenerse erguido, caminar con paso enérgico y hablar con autoridad cuando la multitud le aplaude, cuando los resultados son evidentes y el viento sopla a su favor. Pero seguir caminando cuando el mundo se ríe a sus espaldas, seguir construyendo ladrillo a ladrillo cuando otros apedrean sus cimientos, seguir creyendo fehacientemente en la materialización de su visión cuando todos los demás lo tildan de insensato, esa es la marca inconfundible del líder resuelto. Esa es la firma grabada a fuego del visionario. Ese es el alto precio de entrada que la vida exige a quienes desean reclamar su asiento en el banquete de la abundancia. Permita que la duda ajena actúe simplemente como el telón de fondo oscuro contra el cual su determinación brille con un contraste aún mayor. Deje que la incredulidad del mundo sea la fricción que afile su voluntad, no la fuerza que detenga su marcha. Comprenda esta verdad inmutable: ningún avance trascendental ha llegado jamás a la humanidad sin chocar de frente contra una feroz resistencia inicial. Ninguna idea verdaderamente transformadora ha recorrido este mundo sin ser retada a duelo. El entorno no cambia porque las masas acepten de buena gana la innovación, cambia única y exclusivamente porque un individuo solitario se atreve a persistir a pesar del rechazo total de su época. Usted está llamado a ser ese individuo. Manténgase firme en la tierra que ha reclamado para su futuro. No sostenga su visión como si fuera una esperanza frágil a punto de romperse, sino empúñela en lo alto como una antorcha sagrada en medio de la tempestad. Escudela de los vientos gélidos de la burla y aliméntela a diario con el oxígeno de la fe inquebrantable en sí mismo. Tenga la absoluta certeza de que, a su debido tiempo, la implacable realidad de sus resultados aplastará toda resistencia teórica. Su éxito rotundo, palpable e innegable, será el eco definitivo que silencia a sus críticos. Llegará el día en que aquellos que dudaron de usted ya ni siquiera recordarán por qué lo hicieron, pero la historia recordará a la persona que se mantuvo fiel, que jamás se doblegó ante la presión de la duda y que transformó el áspero carbón de la resistencia en el diamante pulido de la victoria. Ese poder reside en su mente en este mismo instante, y es infinitamente superior a cualquier palabra de desaliento que pueda pronunciar el mundo exterior. La mente humana abriga a menudo una peligrosa ilusión, la creencia de que el camino hacia el logro supremo es una línea recta, perfectamente trazada, predecible y libre de turbulencias. Nada más lejos de la realidad. El terreno del éxito está plagado de curvas pronunciadas, de desvíos repentinos y de barreras imprevistas que se alzan en la oscuridad cuando usted menos lo espera. En este entorno implacable, la vida rara vez recompensa al hombre rígido, a aquel que se niega a ceder. La vida reserva sus más grandes triunfos exclusivamente para aquellos que dominan la ciencia suprema de la adaptabilidad. Existe una línea muy fina, pero de importancia monumental, entre la persistencia inteligente y la terquedad ciega. Muchos hombres confunden estas dos cualidades y, al hacerlo, cavan su propia tumba financiera y espiritual. La terquedad ciega es un mecanismo del ego. Es la negativa obstinada a abandonar un método fallido simplemente por orgullo o por miedo a admitir un error. El hombre terco estrella su cabeza repetidamente contra un muro de piedra, esperando ilusamente que el muro ceda antes que su cráneo. Ostenta su negativa a cambiar como si fuera una medalla de honor, sin darse cuenta de que se está atando al mástil de un barco que se hunde. La persistencia inteligente, por el contrario, es la marca del estratega superior. El individuo verdaderamente persistente mantiene una lealtad inquebrantable hacia su objetivo final, pero conserva una flexibilidad absoluta respecto a los métodos que utilizará para alcanzarlo. Si un plan específico fracasa,
Él no considera que su meta haya sido derrotada, simplemente comprende que el plan era inadecuado. Con la mente fría y sin rastro de autocompasión, desecha el plan inútil, diseña uno nuevo y vuelve a la carga. Sus principios son un ancla sólida e inamovible, pero su estrategia es fluida como el agua que siempre encuentra la manera de rodear la roca. Observemos la vida militar y política de Dwight de Eisenhower. Él no fue únicamente un general que lideró ejércitos en tiempos de guerra, fue un líder visionario que comprendió, quizás mejor que nadie en su época, el inmenso valor de la flexibilidad estratégica. Al asumir la presidencia de los Estados Unidos, se enfrentó a un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Las tensiones nucleares de la Guerra Fría, la agitación social incipiente y las mareas económicas fluctuantes de la posguerra. En lugar de atrincherarse en la fuerza militar bruta o en ideologías partidistas rígidas, Eisenhower adoptó un enfoque pragmático y equilibrado. Cuando impulsó la creación del inmenso sistema de autopistas interestatales, no lo hizo viéndolo simplemente como un proyecto de infraestructura civil, lo concibió y lo adaptó como una medida vital de defensa nacional, permitiendo la movilización rápida en caso de emergencia. Navegó las peligrosas aguas políticas de su tiempo manteniendo un delicado equilibrio entre el progreso económico y la estabilidad social. La brillantez de Eisenhower no residía en la rigidez de sus posturas, sino en su capacidad magistral para adaptar la política a las exigencias del momento, a las necesidades cambiantes de una nación en transformación. Él sabía que los vientos de la historia habían cambiado y, en lugar de maldecirlos, ajustó sabiamente las velas de su administración. Usted debe aprender a moverse por el mundo con esa misma destreza. Debe desarrollar la capacidad de doblarse sin romperse, de mantenerse en constante movimiento cuando las circunstancias intenten acorralarlo. Esto exige una profunda humildad intelectual, la disposición absoluta para desaprender lo que ya no funciona y reaprender lo que el nuevo escenario demanda. No se aferre desesperadamente a un conjunto de habilidades, a una táctica de ventas o a un modelo de negocio que ha quedado obsoleto. El mundo avanza sin piedad y no se detendrá a consolarlo si usted decide quedarse atrás aferrado a la tradición. Si se encuentra frente a un fracaso temporal, no lo interprete como un callejón sin salida. Mírelo como una señal luminosa que le indica que debe cambiar el rumbo. No hay ninguna sabiduría ni gloria en intentar atravesar una montaña escarpada si existe un sendero lateral que le permite rodearla de forma segura. La verdadera fortaleza radica en saber cuándo pivotar, cuándo adaptarse y cuándo atacar desde un ángulo completamente nuevo y desconcertante para sus competidores. Los vientos de la economía, de la tecnología y de la vida misma cambiarán constantemente. Nuevos e imprevistos desafíos se levantarán ante usted a diario. Permita que su mente se expanda. La adaptabilidad no es una muestra de debilidad, no significa que usted renuncie a sus ideales. Es, por el contrario, la forma más elevada de inteligencia humana. Al ser adaptable, usted le está diciendo al mundo: no seré prisionero de la vieja manera de hacer las cosas. Estoy comprometido exclusivamente con la victoria final, no con un método anticuado. No tema a los cambios abruptos de la fortuna, abrácelos como aliados. Adéntrese en lo desconocido con la cabeza en alto y la confianza intacta, sabiendo que su capacidad de adaptación es su arma secreta. En un mundo que se transforma incesantemente, no son los más fuertes en fuerza bruta los que prosperan y dominan, ni los más inteligentes en sentido puramente académico. Son aquellos que responden con mayor rapidez y precisión al cambio. Si usted logra dominar esta ciencia de la adaptabilidad, no se limitará a sobrevivir a las tormentas de la vida, sino que domará la energía de esas tormentas para impulsarse hacia cumbres de éxito que los hombres de mente rígida jamás llegarán a contemplar. Usted se convertirá en la fuerza viva que transforma cada obstáculo en una escalera hacia la grandeza. En el centro exacto de todo logro extraordinario reside una fuerza espiritual que el hombre común suele malinterpretar, una autoconfianza inquebrantable. Este es el verdadero cimiento de su edificio personal. Usted puede haber trazado el plano maestro más brillante,
Puede haber definido su propósito con la precisión de un relojero y puede haber blindado su mente contra las burlas del vulgo, pero si le falta la fe profunda en sus propias capacidades, cada paso que dé en la vida será vacilante y pesado. Sin autoconfianza, la duda se arrastra por la mente como una hiedra venenosa, paralizando el progreso, nublando el buen juicio y convirtiendo el potencial más puro en la amarga escoria del arrepentimiento. Con una fe absoluta en sí mismo, sin embargo, usted se vuelve inamovible. Camina con una intención magnética. Habla con una convicción que obliga al mundo a prestarle atención. Actúa sin el más mínimo rastro de vacilación. Los obstáculos, por inmensos y formidables que parezcan, no desaparecen por arte de magia, pero pierden por completo su poder para quebrarlo. En su lugar, se transmutan en los mismos ladrillos con los que usted elevará su imperio. Para dominar la mecánica de esta fe, debe introducirse en el laboratorio de su propia psicología y comprender el supremo principio de la autosugestión. Su mente subconsciente es como una extensión de tierra excepcionalmente fértil. No posee la capacidad analítica para razonar si la semilla de pensamiento que usted planta es constructiva o destructiva, si le traerá abundancia o le condenará a la miseria. Simplemente toma aquello que usted le entrega a través de sus pensamientos dominantes y comienza a cultivarlo implacablemente para convertirlo en su equivalente físico. Si usted alimenta su mente con el lenguaje del temor, de la insuficiencia y de la duda, su subconsciente trabajará de día y de noche para manifestar el fracaso en sus circunstancias físicas. Pero si, a través del dominio de su propia voluntad, usted satura su mente con una creencia inexpugnable en su triunfo, las fuerzas mismas de la creación se alinearán para entregarle exactamente lo que exige. Recuerde el ejemplo contemporáneo de Muhammad Ali, un hombre que conmocionó a la sociedad al declarar a los cuatro vientos: «Soy el más grande». Para las mentes pequeñas y los críticos asustadizos, aquellas audaces palabras resonaban a pura arrogancia, a una soberbia escandalosa e inmerecida. Pero para aquellos que comprenden verdaderamente las leyes del éxito, aquello era una demostración magistral de claridad y de poder mental puro. Ali sabía, mucho antes de que la prensa o el público se dieran cuenta, que la grandeza debe nacer y madurar primero en el crisol de la mente humana antes de poder manifestarse en el escenario del mundo físico. Él no esperó pasivamente a nacer siendo el más grande, ni imploró a las autoridades que le dieran permiso para hacerlo. Se convirtió en el más grande porque se convenció a sí mismo de que lo era mediante la repetición incesante. Esa creencia se cristalizó en su armadura bajo las intensas luces del cuadrilátero y en su ancla inamovible en su vida personal. A través de cada revés, de cada tormenta mediática, de cada combate exhaustivo, su fe en sí mismo jamás experimentó la menor oscilación. Usted se encuentra hoy bajo la obligación ineludible de construir ese mismo templo en su interior. No me refiero a una confianza superficial, prefabricada y hueca, ni a un estallido de entusiasmo temporal que se evapora con el primer sabor a derrota. Le hablo de una fe profunda, metódica y sostenida en quien es usted en esencia y en la magnitud incalculable de lo que es capaz de llegar a ser. La edificación de este templo debe comenzar inmediatamente con la herramienta más poderosa y accesible que posee, su propia palabra. Su mente subconsciente es un oyente perpetuo. Absorbe celosamente cada sílaba que usted pronuncia o piensa sobre su propia persona. Si usted habla habitualmente en el sombrío idioma del miedo, el miedo echará raíces profundas y ahogará sus ambiciones. Si usted elige hablar en el idioma iluminado del poder, de la capacidad y de la riqueza, el poder se alzará majestuoso en su carácter. Por lo tanto, le exijo que comience a hablar con autoridad desde este instante. Hágalo diariamente. Hágalo de manera implacable. Repítase a sí mismo, con la más intensa emoción y fervor que pueda reunir: soy totalmente capaz de alcanzar mi deseo principal. Soy digno del éxito masivo que busco. Me estoy volviendo más fuerte, más perspicaz y más audaz con cada día que pasa. Al hacer esto, no está mintiendo ni pretendiendo ser algo que no es. Está simplemente emitiendo el decreto sagrado de la persona en la que se está convirtiendo inexorablemente. La repetición constante, cuando está cargada de fe y emoción,
talla canales permanentes de fuerza en la materia de su cerebro. Cuanto más afirme y visualice su propio valor, más comenzará su facultad lógica a aceptarlo como un hecho indiscutible y científico. La maestría de la autosugestión requiere que usted se sature de estas afirmaciones positivas hasta que expulsen a todos los fantasmas del miedo a la pobreza, el miedo a la crítica y el miedo al fracaso. No obstante, la afirmación verbal por sí sola requiere sustento material. Usted debe proporcionarle pruebas concretas a su propio tribunal interno. Haga una pausa y mire hacia atrás por un momento. Contemple las brutales tormentas que ya ha logrado atravesar a lo largo de su existencia. Reviva en su memoria aquellas épocas de profunda oscuridad en las que sintió que todo su universo se desmoronaba, las veces en que la lógica dictaba que usted no podría soportar un golpe más de la adversidad. Y, sin embargo, abra los ojos, aquí está usted, de pie, respirando, luchando y avanzando. Cada una de esas victorias pasadas, por insignificantes que le hayan parecido en su momento, constituyen pruebas irrefutables de su resistencia. Son la evidencia tangible de que usted posee el acero necesario para resistir en la forja. Son la demostración empírica de que su capacidad para soportar es inmensamente superior a lo que su mente temerosa le ha querido hacer creer. Reúna todos esos recuerdos de triunfo y supervivencia. Guárdelos celosamente en su archivo mental. Permita que se conviertan en los macizos bloques de granito sobre los cuales descansará la base inquebrantable de su nueva autoconfianza. Una vez que haya establecido esta convicción incandescente en el plano mental, el siguiente paso ineludible es llevarla al plano de la acción física. Examine su postura en este mismo instante mientras asimila estas palabras. El cuerpo físico y el estado mental están atados por un lazo irrompible. El uno gobierna y condiciona al otro. Levántese. Eche los hombros hacia atrás con dignidad. Mantenga la cabeza erguida y fije su mirada al frente, concentrada como un rayo láser en el horizonte brillante de su propósito definido. Acostúmbrese a hablar siempre como si cada palabra que articula tuviera un inmenso peso y valor para quien la escucha. Comience a actuar hoy, en este mismo minuto, como si el éxito gigantesco que persigue incansablemente ya estuviera firmemente en su posesión, como si ya estuviera asegurado en su cuenta bancaria, como si ya fuera el director soberano de su gran empresa. Cuando usted decide moverse por el escenario del mundo como si creyera en sí mismo con absoluta certeza, un fenómeno extraño y maravilloso tiene lugar, el mundo mismo comienza a responderle exactamente de la misma manera. Las pesadas puertas de la oportunidad que antes le parecían selladas con cerrojos inexpugnables, ahora se abren de par en par a su paso. Las personas adecuadas y los socios ideales son atraídos hacia su órbita por el magnetismo invisible, pero real, de su seguridad personal. Los recursos financieros y materiales parecen manifestarse en el momento exacto y preciso en que los requiere. Y debe comprender que esto no ocurre por una casualidad caprichosa ni por una misteriosa intervención de la suerte. Ocurre porque la autoconfianza cristalizada altera de manera efectiva su relación con la realidad física. Al lograr este estado, usted deja automáticamente de esperar la validación externa. Deja de comportarse como un mendigo pidiendo permiso para ocupar su legítimo espacio en este mundo. Usted simplemente da un paso al frente y reclama lo que, por derecho universal y esfuerzo incesante, ya le pertenece. Toda gran figura histórica, todo pionero de la industria, todo inventor genial y toda leyenda que usted haya admirado, comenzó su monumental ascenso exactamente en este punto de inflexión. Ninguno de ellos inició su marcha acompañado por el clamor aprobatorio de las multitudes, ni estaban respaldados únicamente por la superficialidad del talento natural. Empezaron su obra en el anonimato más absoluto, en el silencio de la concentración, armados exclusivamente con una fe firme, consistente e invencible en la legitimidad de su propia misión. Y repito, esto no guarda relación alguna con el ego desmedido ni con el delirio de mentes inestables. Esto es la aplicación práctica de la fe aplicada. Es la verdad suprema pronunciada en la oscuridad de la noche, mucho antes de que el amanecer del éxito la haga obvia y visible a los ojos profanos de los demás. Bajo ninguna circunstancia se engañe creyendo que el resto del trayecto será fácil o indulgente.
Usted será el blanco de la duda, sus métodos serán cuestionados severamente, con absoluta certeza, experimentará caídas dolorosas en su ascenso por la montaña del logro. Pero su fe en su destino final debe permanecer inamovible, no porque usted sea una criatura infalible ajena al error, sino porque ha jurado ser implacablemente persistente. Entrene sus facultades mentales con la misma devoción y rigor espartano con la que un atleta de élite prepara su cuerpo para la competencia de su vida. Nutra su intelecto con una dieta estricta de pensamientos de fuerza y valentía, y condene al hambre más absoluta a todas sus dudas vacilantes. Rodéese conscientemente de la literatura biográfica de los grandes triunfadores, de conversaciones constructivas que estimulen la mente, de aliados leales y de acciones cotidianas que refuercen la magnitud de la persona superior en la que se está transmutando día a día. Comience de inmediato a hablar de sus realizaciones futuras empleando el tiempo presente, como si ya fueran un hecho consumado e inalterable de la historia. Y cuando, en sus momentos de fatiga, el antiguo y cobarde fantasma del miedo intente asomar la cabeza en el umbral de su conciencia, no retroceda. Enfréntelo de forma directa, aniquílelo con el fuego consumidor de su suprema convicción. Entienda esto como un hecho absoluto de la naturaleza humana. El mundo entero, con todo su escepticismo y su inercia, carece del poder necesario para detener el avance de un hombre o una mujer que simplemente se niega a concebir la idea de abandonar. Una persona que cree de una manera tan profunda, tan arraigada y tan visceral en la justicia de su propósito, en la vastedad de su potencial y en su propio poder personal, no puede ser derrotada. Absolutamente nada en esta tierra puede hacerla tambalear de forma permanente. Tome la decisión inquebrantable de convertirse hoy mismo en esa persona. Edifique, ladrillo a ladrillo, ese templo interior inexpugnable de autoconfianza. Someta su mente a la disciplina de la autosugestión y prepárese para observar con asombro cómo las fuerzas cósmicas del universo se reorganizan silenciosamente para salir a su encuentro y coronar sus esfuerzos con la victoria rotunda. La vida posee una manera peculiar, y a menudo despiadada ante los ojos del inexperto, de poner a prueba cada onza de fortaleza que reside en nuestras entrañas. No nos envía una carta diplomática solicitando permiso antes de desatar sus tempestades sobre nuestros planes más preciados. Simplemente golpea, sin previo aviso. Y cuando lo hace, usted debe grabar esta máxima en el altar de su conciencia: no es el camino fácil y pavimentado el que define la estatura de su destino, sino el poder majestuoso que usted es capaz de invocar en sus horas de mayor oscuridad. Esa fuerza invisible que levanta a un hombre cuando el mundo entero ha apostado a que se quedará en el suelo, es la resiliencia. A lo largo de mis décadas de investigación sobre los hombres más extraordinarios que ha dado la historia, descubrí una ley universal tan inmutable como la ley de la gravedad. Cada adversidad, cada fracaso y cada dolor agudo lleva siempre consigo la semilla de un beneficio equivalente o incluso mayor. La tragedia del hombre promedio, del fracasado crónico, es que se queda paralizado contemplando la cáscara rota de su desgracia y jamás se agacha para buscar esa semilla dorada oculta en la tierra removida por el desastre. La historia es infinitamente generosa en sus ejemplos, pero hay uno que se erige como un monumento colosal a esta verdad y que exige nuestra máxima atención: Thomas Alva Edison. Quiero que cierre los ojos y visualice por un instante lo que verdaderamente significan miles y miles de intentos fallidos. Meses enteros de encierro febril, privación del sueño, el capital escurriéndose como agua entre los dedos y los resultados apuntando, uno tras otro, hacia un abismo de aparente inutilidad. El mundo entero se habría burlado. Los críticos de sillón habrían soltado carcajadas denigrantes, y hasta sus amigos más íntimos, con el veneno disfrazado de lástima, le habrían rogado que abandonara esa locura. Pero Edison permaneció imperturbable, erguido como un acantilado de granito desafiando el embate enfurecido del océano. Él no percibía cada experimento fallido como una derrota personal o un veredicto en contra de su intelecto, sino como un paso de eliminación estrictamente necesario. No he fracasado, declaró con una serenidad que espanta a las mentes mediocres, simplemente he encontrado 10.000 formas que no funcionan.
Esas no eran las palabras vacías de un optimista ciego, eran el grito de guerra de un científico de la vida que comprendía que cada aparente retroceso era, en realidad, un avance disfrazado con el ropaje del infortunio. Él no maldecía la densa oscuridad que lo rodeaba, obsesivamente, buscaba la luz. No resentía la brutalidad de la lucha, la abrazaba con reverencia como el crisol ardiente donde la grandeza humana es purificada de toda escoria. Permítame ilustrarle aún más la magnitud indomable de este espíritu. En una gélida noche de diciembre de 1914, cuando Edison tenía ya 67 años de edad, un incendio catastrófico devoró por completo sus legendarios laboratorios. Años de registros invaluables, prototipos únicos y el trabajo material de casi toda una vida se reducían a cenizas tóxicas frente a sus propios ojos. Cualquier hombre ordinario habría caído de rodillas, destruido por la desesperación, clamando al cielo por tamaña e injusta desgracia. ¿Sabe qué hizo Edison? Observó las llamas infernales elevarse hacia la noche, mandó a llamar a su esposa e hijos y les dijo: «Vengan rápido, jamás en la vida volverán a ver un incendio tan magnífico como este». Y a la mañana siguiente, contemplando las ruinas aún humeantes de su imperio físico, sentenció con una sonrisa: «Hay un gran valor en el desastre. Todos nuestros errores se han quemado. Gracias a Dios, podemos empezar de nuevo». Eso, amigo mío, es la maestría suprema sobre la adversidad. Esa es exactamente la lección que la vida nos exige aprender a través de la experiencia de tales gigantes. Debe comenzar de inmediato a ver los obstáculos no como muros infranqueables diseñados para humillarlo, sino como umbrales necesarios que debe cruzar para ser digno de la victoria. Los desafíos que enfrenta hoy no son un castigo kármico ni una conspiración del universo en su contra. Son, pura y exclusivamente, su preparación. Cada prueba agotadora, cada decepción amarga, cada momento de desesperación donde siente que se ahoga en problemas, no es más que el cincel del escultor supremo golpeando la piedra bruta de su carácter. Está eliminando agresivamente los excesos de debilidad, la arrogancia y la complacencia, para revelar por fin al guerrero implacable que duerme en su interior. Por lo tanto, cuando se encuentre al borde del agotamiento total, cuando sus metas le parezcan un espejismo inalcanzable en el desierto de sus esfuerzos y el peso aplastante del mundo le oprima el pecho robándole el aliento, haga una pausa. Respire profundamente, pero bajo ninguna circunstancia ordene la retirada. En lugar de ello, mírese al espejo y háblese con una autoridad feroz. Este dolor que siento hoy no es el amargo final de mi historia, es el dolor ineludible del crecimiento. Es la forja de mi destino. Los músculos de su mente, la firmeza magnética de su espíritu y el coraje insobornable de su corazón se construyen única y exclusivamente a través de la resistencia activa. Usted no perfecciona sus habilidades ni afila su ingenio en los momentos de comodidad, descansando bajo la sombra fresca del reposo. Lo hace en el centro mismo del fuego abrasador de la dificultad extrema. La sabiduría más profunda, aquella que mueve montañas, no se reparte gratuitamente en épocas de jolgorio y facilidad. Se gana a sangre y sudor en la solitaria lucha del alma contra la adversidad. Usted debe elevar su nivel de conciencia hasta el punto de no solo esperar la resistencia, sino de respetarla profundamente. Porque es precisamente la violenta fricción de esa resistencia la que engendra la chispa luminosa de la resiliencia. Es cayendo y mordiendo el polvo áspero del fracaso como aprendemos la mecánica exacta y el equilibrio para levantarnos. Y es a través del acto repetido de levantarnos, una y otra vez sin tregua, que nos volvemos verdaderamente inquebrantables. La resiliencia no exige una perfección inmaculada. No pide un historial impecable ni una ruta de vida limpia de derrotas. La resiliencia exige, únicamente, el valor primitivo de ponerse de pie una vez más después de la caída. Consiste en elegir deliberadamente la esperanza por encima de la desesperación, el esfuerzo sistemático por encima de la apatía que paraliza a las masas, y la fe activa por encima del terror paralizante. El hombre verdaderamente resiliente no se sienta a esperar como un mendigo a que las condiciones de su vida se vuelvan fáciles. Él mismo se vuelve inmensamente más fuerte porque comprende y acepta que la vida es dura.
Deje que el mundo ponga a prueba sus límites. Deje que la tormenta arroje todo su arsenal destructivo sobre su cabeza. Porque cada vez que usted resurja de esas cenizas, le garantizo bajo las leyes inmutables del universo que no será la misma persona. Retornará más sabio, infinitamente más letal para sus competidores y absolutamente preparado para su próxima conquista. Ese es el gran secreto celosamente guardado por los triunfadores. Comprenden que cada revés devastador es, en realidad, el montaje meticuloso de su próximo y más glorioso triunfo. Levántese hoy. Levántese mañana. Convierta el acto heroico de levantarse en su segunda naturaleza, hasta que absolutamente nada, ni las circunstancias, ni los hombres, ni los reveses financieros, tengan la fuerza suficiente para mantenerlo de rodillas. Su triunfo es inevitable si usted decide, de una vez y por todas, que su voluntad será más grande que cualquier adversidad. El estado soberano de su mente dicta, con una precisión matemática y despiadada, la exactitud de su futuro. Le ruego que no reciba esta declaración como una simple frase motivacional vacía o un consuelo poético para espíritus débiles. Acéptela como lo que verdaderamente es, una ley fundamental e irrevocable del universo humano. Cada pensamiento íntimo que usted nutre en la privacidad de su conciencia, cada creencia que usted permite que se asiente en su intelecto y cada perspectiva que usted adopta frente a las circunstancias, se funden para convertirse en el cristal exacto a través del cual usted interpretará el mundo. Ese cristal es el mapa que guiará cada uno de sus pasos. Si ese lente está empañado por la bruma tóxica de la negatividad, el resentimiento, la duda constante y la limitación autoimpuesta, entonces le garantizo que cada oportunidad dorada que cruce por su camino le parecerá una amenaza aterradora. Cada contratiempo menor adquirirá las proporciones de una tragedia insuperable, y cada fracaso temporal será interpretado por su mente derrotada como el decreto final de su ruina. Pero si, por un acto supremo de su propia voluntad, usted decide pulir ese lente con los abrasivos de la resiliencia, el optimismo implacable y una creencia absoluta en el crecimiento continuo, entonces experimentará un milagro práctico. Incluso en los senderos más lúgubres y oscuros, sus ojos entrenados comenzarán a percibir los destellos de la oportunidad. Imagine por un momento su mente como una vasta y fértil extensión de tierra, un jardín inmenso que le ha sido entregado en herencia. En este jardín mental, sus pensamientos individuales son las semillas, mientras que su actitud mental general, positiva o negativa, constituye la calidad del suelo en el que dichas semillas han de germinar. La ley de la naturaleza es fría e incorruptible. Usted no puede sembrar semillas de belladona y esperar cosechar trigo. No puede exigirle a la tierra que le entregue hermosas rosas si usted, deliberadamente o por negligencia, ha permitido que el suelo se sature con las semillas amargas de la envidia, el miedo y la amargura. Pero si usted planta semillas de coraje, gratitud, determinación indomable y esperanza ferviente en un suelo rico y bien cuidado, las flores de su futuro inevitablemente brotarán con una belleza deslumbrante y una fuerza estructural capaz de resistir cualquier tormenta. Usted, y absolutamente nadie más, posee el poder total, soberano y exclusivo sobre las semillas que decide plantar en su propio terreno. Ese poder reside en su facultad inherente para elegir y dirigir sus propios pensamientos. Usted no es, como las masas ignorantes creen ser, una víctima indefensa arrojada a merced de las circunstancias externas. Usted es el maestro jardinero de su propia existencia. Usted decreta lo que crece y lo que muere en el campo de batalla de su intelecto. El dominio de este imperio interno comienza con la práctica constante de la autoobservación. Debe desarrollar la vigilancia de un centinela para atrapar en el acto a esa voz insidiosa del autodiálogo negativo cuando intente infiltrarse en su conciencia. Frases destructivas como "no soy capaz de hacer esto", "el éxito no es para gente como yo", o "siempre fracaso en el último momento", no son verdades absolutas ni sentencias divinas. Son, pura y exclusivamente, patrones neuronales, hábitos defectuosos de una mente que ha sido dejada a la deriva. Y como cualquier hábito terrenal, por arraigado que esté, puede ser desmantelado y destruido.
Cada vez que usted se escuche a sí mismo plantando una de estas malas hierbas venenosas, arránquela de raíz sin piedad. No dialogue con la duda. Sustitúyala inmediatamente por una semilla de poder constructivo. Ordénele a su mente: soy capaz y lo haré. Declare ante la adversidad: este dolor es mi maestro, no mi verdugo. Afirme con ferocidad: incluso si caigo 1000 veces, me levantaré 1001 veces, siendo infinitamente más fuerte. Mediante el martilleo incesante de la repetición consciente, estos nuevos pensamientos dominantes se solidificarán hasta convertirse en creencias subconscientes inquebrantables. Y permítame revelarle el gran secreto de la arquitectura humana: esas creencias se transformarán automáticamente en la estructura de sus acciones físicas. Observe detenidamente la biografía de cualquier individuo que haya logrado inscribir su nombre en las páginas de la grandeza. Lo que realmente separa a estos titanes de la inmensa mayoría de la humanidad no es una bendición misteriosa de la suerte, ni una vida exenta de tragedias espantosas. La diferencia colosal reside, única y exclusivamente, en la manera en que han entrenado a sus mentes para pensar. Han condicionado su aparato cognitivo para interpretar cualquier lucha como un entrenamiento, cada fracaso financiero o personal como una retroalimentación invaluable, y cada periodo de incertidumbre aterradora como una aventura grandiosa. Ellos han conquistado de forma absoluta su mundo interior. Es por eso, y solo por eso, que han logrado erigirse como monarcas en el mundo exterior. Es su obligación moral hacia usted mismo comenzar a hacer exactamente lo mismo hoy. Alimente su mente con la nutrición de la inspiración más pura. Lea y estudie las crónicas de aquellos hombres y mujeres que atravesaron el infierno de la adversidad y emergieron victoriosos. Aíslese, en la medida de lo posible, de la influencia tóxica de los fatalistas y los conformistas. Rodéese, física o intelectualmente, de voces, entornos y filosofías que reflejen nítidamente la estatura de la persona en la que desea convertirse, no el eco triste de la persona que solía ser en el pasado. Acostúmbrese a hablarse a sí mismo con el mismo nivel de estímulo, respeto y aliento implacable que le ofrecería a la persona que más ama en este mundo, porque usted es una creación majestuosa, digna de amor, digna de respeto y merecedora de la fe más absoluta. Permita que su mente se transforme en su aliado más feroz y leal en lugar de ser su saboteador más letal. Cuando las ineludibles tempestades de la existencia llamen a su puerta, y puede apostar su vida a que lo harán, será su actitud mental predominante la que dictará el veredicto final. Decidirá si usted es arrastrado miserablemente por la corriente del pánico, o si se levanta empapado, golpeado, pero absolutamente invicto. El éxito real y duradero, a fin de cuentas, no se trata primordialmente de la acumulación de riqueza material o de la conquista de trofeos externos. Se trata, antes que cualquier otra cosa, de la maestría interna. Este es el pacto silencioso, el secreto inconfesable de todos los grandes triunfadores de la historia. Ellos no se limitan a construir corporaciones multinacionales, imperios comerciales o fortunas incalculables. Ellos construyen, con el sudor de su voluntad, auténticas fortalezas interiores. Cultivan una quietud majestuosa en medio del caos más ensordecedor. Mantienen una claridad cegadora en el centro mismo de la confusión colectiva. Mantienen viva la llama de la fe frente al viento helado del terror. Sus vidas no son perfectas, no están libres de cicatrices, pero la majestuosidad de su perspectiva les permite crecer a través de todo aquello por lo que tienen que pasar. Asuma el control total y dictatorial de su maquinaria mental a partir de este instante. Deje de ser un espectador pasivo que espera lastimosamente a que el mundo decida cambiar su suerte. Comience la revolución cambiando la calidad y la dirección de sus propios pensamientos. En lugar de reaccionar como una presa asustada ante las circunstancias, comience a crear circunstancias. En lugar de gastar su energía vital deseando que las cosas fueran más fáciles, invierta esa energía en hacerse usted más fuerte. En lugar de dudar de su capacidad, exija a su mente que crea en su poder. Esta metamorfosis intelectual no se produce de la noche a la mañana como por arte de magia, pero cada hora, cada decisión consciente,
Cada minuto de autoobservación severa fortifica su capacidad suprema para dirigir el curso de su destino en lugar de vagar a la deriva por el océano del tiempo. Y muy pronto, casi sin darse cuenta, se despertará un día para descubrir que su mundo exterior físico y financiero ha comenzado a reflejar, como un espejo perfecto, el inmenso poder silencioso que usted ha estado cultivando meticulosamente en la privacidad de su alma. Al dominar el arte de la actitud mental positiva, usted no firma un decreto que elimina las dificultades de su vida, pero sí ejerce el poder divino de transmutarlas. Convierte las gigantescas rocas que bloqueaban su camino en los mismos peldaños sobre los cuales asciende hacia la gloria. Usted deja de mirar al cielo preguntando con voz lastimera, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienza a mirar directamente a los ojos de la adversidad declarando con voz de trueno, mírame superarlo. Porque una mente gobernada por el propósito puede pulverizar cualquier limitación terrenal, y un espíritu sólidamente enfocado puede materializar en la realidad física aquello que las mentes débiles juraban que era imposible. El terreno fértil de su intelecto aguarda sus órdenes. ¿Qué majestuosas semillas elegirá plantar en este preciso instante? Las ideas, desprovistas del soplo vital de la acción, carecen de valor absoluto. Usted puede albergar en su intelecto la visión más deslumbrante que haya concebido el cerebro humano, puede haber trazado un plan maestro de una precisión arquitectónica impecable y puede sentir en su pecho el fuego del deseo más puro. Pero si usted jamás mueve un músculo, si jamás da ese temido paso hacia adelante, todo ese majestuoso potencial se desvanecerá en la más absoluta nada. El mundo, con su implacable pragmatismo, jamás extiende recompensas ni levanta monumentos en honor a quienes simplemente piensan, imaginan o tienen buenas intenciones. El universo entero reserva sus tesoros exclusivamente para los hombres y mujeres de acción. Aquellos que se levantan cada mañana no solo con un propósito ardiendo en sus almas, sino con las manos dispuestas a moldear la arcilla dura de la realidad física. La tragedia más grande de la existencia humana no es el fracaso sonoro tras un intento valiente. No. El verdadero drama, el horror silencioso que consume a la mayor parte de la raza humana, es el arrepentimiento asfixiante de no haberlo intentado jamás. Es el silencio sepulcral de un libro que nunca fue escrito, la ausencia de una sinfonía que murió en la mente del compositor, la vacuidad de un imperio comercial que se quedó en el papel porque su creador tuvo miedo de dar el primer paso. Entienda esto de una vez por todas, los grandes sueños de la humanidad rara vez son asesinados por la espada de los críticos, ni tampoco son robados por la marcha incesante del tiempo. Son enterrados vivos, palada a palada, bajo los escombros de la procrastinación, la duda y el terror a la acción. Durante años se nos ha enseñado la falsa premisa de que el conocimiento es poder. Esta es una de las grandes ilusiones de nuestra civilización. El conocimiento, por sí solo, es meramente poder en potencia. Es energía estática, inútil mientras reposa en los estantes de la memoria. Solo se transmuta en poder real y dominante cuando es organizado metódicamente y dirigido, a través de la acción implacable, hacia un fin específico. Usted puede memorizar todas las leyes del éxito, puede recitar los principios de la acumulación de riqueza y conocer la psicología del triunfo al derecho y al revés, pero hasta que no obligue a su cuerpo y a su voluntad a ejecutar esas leyes en el mundo material, usted seguirá siendo un erudito en la teoría del éxito, pero un mendigo en la práctica. Debe comprender y grabar a fuego en su conciencia que el éxito le pertenece por derecho divino a los hacedores. A aquellos audaces que actúan a pesar del miedo visceral, a pesar de la incertidumbre paralizante y en contra de todas las probabilidades lógicas. El primer paso que usted dé jamás será perfecto. Será, con toda seguridad, torpe, vacilante y pequeño. Pero es el único acto en todo el universo que tiene el poder de separar el potencial de la realidad. La fuerza de su visión no se mide por la grandilocuencia de sus palabras, sino estrictamente por su disposición inmediata a ejecutar esa primera y aterradora acción. La mente mediocre es experta en fabricar la ilusión de las condiciones perfectas. El hombre promedio se sienta en la sala de espera de la vida, cruzado de brazos,
convencido de que actuará cuando la economía mejore, cuando tenga más capital, cuando se sienta completamente seguro o cuando las estrellas se alineen en su favor. Escúcheme bien, las condiciones perfectas son un espejismo proyectado por el demonio de la pereza. El tiempo perfecto no existe ni existirá jamás. El reloj del universo no se detendrá ni un solo segundo para concederle la cortesía de sentirse completamente listo. La disposición total no es, ni ha sido nunca, un requisito previo para el triunfo. El único requisito innegociable es el compromiso absoluto. La audacia es el motor, la creencia firme es el combustible. Usted no necesita ver iluminada toda la escalera para dar el primer paso. Exigir tal garantía es una cobardía inaceptable para quien percibe la grandeza. Comience hoy, con las herramientas exactas que tiene en sus manos en este preciso instante. Haga lo que pueda, empiece exactamente en el lugar donde se encuentra. Porque en el milisegundo en que usted pasa de la quietud al movimiento, invoca una de las leyes más formidables de la física y de la psicología, el impulso momentum. Y el impulso es una fuerza infinitamente más arrolladora y letal que la inspiración efímera. Observe las leyes primordiales de la naturaleza que nos rodea. El agua que se estanca se pudre, engendra enfermedad y muere, pero el agua que fluye impetuosa en un río está llena de fuerza, talla cañones en la roca viva y genera la energía que ilumina ciudades enteras. De idéntica forma, una mente que se limita a acumular teorías sin darles una salida práctica se intoxica con sus propios miedos. La inacción prolongada engendra terror, confusión y letargo. Es la cuna de la neurosis y el fracaso. Por el contrario, la acción vigorosa es el antídoto universal contra el miedo. ¿Siente pavor ante una decisión crucial? Dé el paso y el pavor se disolverá en la adrenalina de la ejecución. La acción es el gran purificador del alma humana. La acción alimenta a la acción. El movimiento engendra más movimiento. Un paso vacilante le obliga a dar un segundo paso más firme, y de repente, como por arte de magia, el sendero que parecía oculto entre la niebla comienza a revelarse bajo sus pies. Con cada pequeña tarea que usted ejecuta y completa, usted somete a su mente a un entrenamiento de rigor. Le está demostrando, con hechos irrefutables, que usted es sumamente capaz. Está domando a su espíritu para que empuje con furia a través de la resistencia natural. Le está demostrando a sus miedos más íntimos que ya no tienen el control del volante de su vida. Cada paso ejecutado se convierte en un bloque de granito macizo depositado en los cimientos de su futuro imperio. Y cuanto más actúe, mayor será el nivel de su autoconfianza. Esto no sucede porque el mundo exterior se vuelva mágicamente más fácil o indulgente, sino porque la acción sostenida le convierte a usted en un individuo de acero. No es el arranque esporádico de entusiasmo febril el que alterará permanentemente el curso de su destino, es el esfuerzo metódico, calculado, consistente y deliberado que usted despliega en el campo de batalla de la vida, día tras día, sin fallar uno solo. La auténtica grandeza humana no se halla oculta en gestos teatrales o hazañas de un solo día. Reside, silenciosa pero invencible, en la búsqueda implacable y diaria de un propósito, construida una acción a la vez. Usted se convierte, inevitablemente, en aquello que hace de manera repetida. Si retrasa sus decisiones, se convertirá en un esclavo de la inercia. Si actúa con presteza, se erigirá como el amo de su realidad. Por lo tanto, le exijo que actúe de manera decisiva. Corte de raíz el hábito de la espera inútil. Lance su visión al mundo real ahora mismo. Tome el teléfono y haga esa llamada. Escriba hoy la primera página. Registre su proyecto esta misma tarde. Exija su lugar en el mundo. Inicie el viaje con la única acción que importa, la de este segundo. Y una vez que haya comenzado a moverse, jure por su honor que jamás se detendrá. Siga empujando, siga edificando, siga ejecutando. Porque cuando el telón de su vida finalmente caiga, su legado no será juzgado ni recordado por las brillantes ideas que acarició en su mente, sino por las acciones contundentes e imborrables que tuvo el coraje de llevar a cabo.
Hemos llegado a la cúspide de nuestro recorrido intelectual y espiritual. Hemos trazado con minuciosidad el mapa del éxito, desde la chispa inmaterial de un propósito definido hasta la ejecución material a través de la acción implacable. No obstante, le advierto solemnemente que toda esta maquinaria, por perfecta y afinada que se encuentre, requiere de un elemento vinculante definitivo. Sin esta virtud suprema, todo el andamiaje de sus sueños colapsará, reduciéndose a escombros ante el primer embate del infortunio. Esa fuerza cohesiva, el seguro absoluto contra el fracaso que la naturaleza exige como tributo, es la persistencia. La persistencia es para el carácter de un hombre o una mujer exactamente lo que el carbón es para el acero, es el elemento que lo hace inquebrantable. A lo largo de mi vida, he observado que el universo posee un extraño sistema de evaluación. La naturaleza, en su infinita sabiduría, somete a todos los seres humanos a una prueba severa antes de permitirles cruzar las puertas de la abundancia. Es la prueba de la resistencia y de la decepción temporal. Aquellos que carecen de esta cualidad son devueltos a la mediocridad sin contemplaciones. Pero aquellos que descubren cómo invocarla, aquellos que se niegan a aceptar el no como respuesta final del destino, terminan descubriendo que, al otro lado de la adversidad más oscura, se encuentra la recompensa más brillante. Debe usted entender que la falta de persistencia es una de las causas principales del fracaso generalizado, y es una debilidad común a la inmensa mayoría de los hombres. Sin embargo, es una debilidad que puede superarse mediante el esfuerzo continuo. La facilidad con que usted conquiste esta falta dependerá por entero de la intensidad de su deseo original. Si su fuego interno es débil, su persistencia será frágil. Pero si usted ha cultivado ese deseo ardiente del que hablamos al principio, la persistencia se convertirá en su segunda naturaleza. Usted caminará hacia el frente con la seguridad absoluta de quien sabe que el fracaso temporal es simplemente una lección indispensable disfrazada. Cuando hablamos del legado humano, la mente promedio evoca imágenes de fortunas incalculables, de imperios industriales o de apellidos grabados en mármol. Pero el verdadero legado, el más imperecedero y poderoso, no es puramente material, es la huella magnética que un espíritu indomable deja en la conciencia de la humanidad. Su legado será la demostración viva y palpitante de que el espíritu humano, cuando está respaldado por la fe aplicada y la voluntad férrea, es infinitamente superior a cualquier circunstancia física, económica o social. Al persistir en la materialización de sus sueños, usted no solo transforma su propia vida y asegura la riqueza y el bienestar que desea. Usted se convierte en un faro de esperanza para todos aquellos que le observan en silencio. Usted demuestra, con el peso irrefutable del ejemplo, que es posible alzarse desde las profundidades del fracaso. Levanta el estándar de lo que es posible para su generación y para las venideras. Ese es el tributo más alto que usted puede rendirle al mundo por el privilegio de la vida, negarse a ser una copia ordinaria y atreverse a esculpirse a sí mismo como una obra maestra. Por lo tanto, al llegar al cierre de esta disertación, le lanzo el desafío final. Tome hoy la resolución definitiva, irrevocable y sagrada de que nunca, bajo ninguna circunstancia terrenal, abandonará su propósito principal. Acuerde consigo mismo que seguirá adelante, paso a paso, día tras día, sin importar cuántas veces caiga, sin importar cuántos críticos intenten disuadirlo, y sin importar cuánto tarden en aparecer los resultados físicos. La historia solo rinde pleitesía a aquellos que se negaron a rendirse. Ha llegado el momento de que usted escriba su propio capítulo en los anales del éxito. El conocimiento ha sido entregado, las leyes han sido reveladas. La puerta está completamente abierta ante usted. Enderece su postura, levante la mirada hacia el horizonte de sus aspiraciones más elevadas y marche hacia adelante con la implacable persistencia de un conquistador. Porque el éxito, en su forma más pura y elevada, jamás es un accidente. Es el destino inevitable de aquellos que simplemente deciden que jamás, bajo ninguna circunstancia, se detendrán.